caso. Y vamos a esta hora de la mañana, amigos, con nuestros invitados. Y el tema, sobre todo, factores que implican o que influyen en un buen desempeño laboral, el ambiente, el clima laboral y qué aspectos debemos tomar en cuenta. Nos acompaña el psicólogo Luis Ponce, está aquí a nuestro lado, bienvenido, y también la economista Marta Alvarado. ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias. Quizás mirar este tema del desempeño laboral desde dos perspectivas, ¿no? Por un lado, el aspecto psicológico, cuando por ejemplo hablamos de hostigamiento laboral o del ambiente de trabajo en físico, en fin, y también cómo puede esto finalmente ir en detrimento de la propia ganancia o de la propia utilidad, ¿no? O rentabilidad que pueda tener la propia empresa. En el aspecto psicológico, digamos, doctor Ponce, si trabajamos en un lugar tugurizado, donde el ambiente no es muy bueno, donde de repente incluso hasta los servicios higiénicos pueden estar no aptos para ser utilizados, en fin, ¿cómo eso influye psicológicamente en el desempeño de un trabajador, cualquiera fuera el rubro en el que se desempeñe? Bueno, ante todo, buenos días María Jesús, buenos días Julio, gracias por la invitación. En este caso es importante determinar de que por sí cualquier trabajo es estresante, ¿ok? Entonces, si a eso le aunamos los problemas que tú me has nombrado, definitivamente el trabajador no va a estar cómodo en el ambiente laboral y por lo tanto la producción va a mermar, va a bajar, ¿ok? Es importante que podamos tener en cuenta este gran problema que me acabas de plantear, ¿no? Si yo tengo un servicio higiénico inadecuado, si tengo un problema de hostigamiento, por ejemplo, que es común ahora, lastimosamente. En las públicas y en las privadas, ¿no? Sí, en ambas es muy común. Y bueno, o como se llama, el bullying, ¿no? Laboral, que en realidad es lo mismo en realidad. Son temas que tenemos que trabajar sí o sí, ¿no? Pero que a veces no se ve plasmada en una política, digamos, de intervención desde el punto de vista psicológico. Muy bien. Ahora, hablamos un poco del aspecto económico también, que es muy poco inteligente probablemente por parte de los empleadores, Marta, digamos, no tener pues a sus trabajadores contentos. El capital más importante es el capital humano. Y finalmente esto se ve en la merma, como bien nos decía acertadamente Luis, en la merma de la productividad, del trabajo, de la hora hombre, digamos, eficaz a la hora de la utilidad en la empresa misma o de la institución de la que hablamos. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, es como tú lo has dicho. El tema es de que las personas no estamos exentas de nuestro entorno, ¿no es cierto? Y nos impacta. Entonces, así como el clima laboral impacta, también el clima familiar donde nos desenvolvemos. Es lo que muchos mencionan como el binomio familia-trabajo, ¿no es cierto? En el estudio que nosotros hemos desenvuelto, hemos encontrado que la productividad del trabajador también se ve afectada por un estrés muy particular. Este estrés lo generan los conflictos familiares, que lleva a que la persona que ha sido, ¿no?, o que está envuelta en un conflicto familiar, las siguientes 48 horas disminuye su productividad en 30%. Y obviamente eso afecta a la empresa y al mismo PBI del país, ¿no es cierto? En el estudio encontramos que lo hicimos en el 2011, encontramos que 52% de las parejas, casadas o convivientes, enfrentaban conflictos conyugales conflictivos por lo menos una vez por semana. Eso nosotros lo hemos seguido evaluando y ¿eso a qué llevaba? Llevaba a que, dado lo que te indicaba, de que 48 horas después la persona no rinde lo que debiera rendir, va con eso a la empresa, lleva a que de los más de 22 días laborables, considerando la jornada laboral de 5 días a la semana, 2.5 días es como si no las hubiera trabajado. Y sin embargo, el empresario obviamente le va a dar su 100% de remuneración, pero en realidad es como si hubiera estado ausente de su centro de trabajo, ¿no? Siempre existe la dicotomía entre la rentabilidad económica de la empresa, si va alineada a los factores de producción, o si esta rentabilidad también puede ir alineada a el estado emocional, la actitud, la disposición, la alta competitividad que puedan tener los trabajadores. Doctor Ponce, yo quisiera preguntarle hasta qué punto las empresas en el Perú están preparadas para ver al capital humano, no como un capital humano, sino como un talento en realidad, esta famosa gestión del talento que se viene promoviendo en otras organizaciones. ¿Se necesita todavía hacer en el Perú, madurar al respecto, o ya se puede ver algo de ello? Bueno, en realidad es muy limitado en este momento.
¿okay? Recién las empresas están que se ponen, digamos, atentos en ese punto. Porque, seamos sinceros, digamos que el día de hoy, me pongo como ejemplo, tengo un problema con una discusión con mi esposa. ¿Cómo me voy a sentir en este momento? ¿Qué hago? Me siento mal, llego a mi lugar de labores y voy a rendir inadecuadamente. De lo que debo rendir 100, rendiré 50%. Y la empresa se va a ver afectada definitivamente, ¿no? Ahora, el empresario tiene que darse cuenta de ello, porque como tú dices muy bien, el potencial, el capital humano es lo que realmente es la base de toda empresa. Entonces, si su capital humano no está bien emocionalmente, la productividad no va a ser la adecuada. Tenemos que sí o sí impulsar, cambiar un poco el chip en la mente del empresario de que se dé cuenta que realmente importa el capital, más que solamente como se hacía antes, digamos, ejemplo, ¿no? Ente 1, ente 2, ¿no? Sino, Luis, ¿cómo estás? Julio, ¿cómo estás? Y ver cómo se siente el empleado. Eso es importante. Ahora, señora Alvarado, las empresas en el Perú tienen esta cultura de invertir en el bienestar del trabajador mientras permanece en la institución. Alguna vez leí en algún medio, en alguna publicación internacional, que decía que el mejor empleo del mundo se daba en Google. ¿Por qué? Porque los trataban pues con muchísima comodidad, ¿no? Hasta para llamar teléfono tenían espacios especiales donde tenían un bonito sillón con música para que se pongan a atender sus llamadas personales. O de repente eso es una exageración, pero en el Perú estamos preparados para entender esa cultura de la mejora de la calidad de estancia del trabajador en el trabajo. Lo que has dicho es sumamente importante. ¿Por qué? Hay estudios internacionales realizados en Europa, acá mismo en Chile, donde justamente han evaluado este tipo de estrés ocasionado por los problemas que el trabajador pudiera tener en la familia, ¿no? Y que lo afectan emocionalmente. ¿Qué pasa? Este estudio dice que es importante que, dada esta realidad ineludible, y a todos nos pasa, debe de implementarse en las empresas programas que controlen este tipo de factores estresores, ¿no? Ambientales, generados en el hogar y en el centro laboral. ¿Con qué? Con llevando adelante programas que traten con factores protectores básicos, y como puede ser, ¿qué cosa? Llevar adelante programas de mejoramiento de relaciones laborales y relaciones familiares. En nuestro país, por ejemplo, ya que me preguntaba sobre el Perú, en nuestro país justamente venimos tratando sobre este tema, visitando las empresas para plantearles la necesidad de que la responsabilidad social, así como la llevan adelante preocupándose por los recursos naturales, que está muy bien, también vean a su stakeholder interno, o sea, al colaborador, pero no solamente al colaborador. Cambio de chip es el colaborador y las familias. Entonces, el mejoramiento de las relaciones familiares en el hogar del trabajador va a llevar a que él sea una persona más productiva, más capacitada. Y, ojo, en el mundo moderno todos sabemos que es un mundo sumamente agitado, cambiante, entonces nos demanda... Hablamos del estrés, es 4, es 5, dicen algunos, ¿no? Sí. En realidad con el tema del estrés, pero... Y justamente lo que nos decías, Marta, me parece interesante porque lo estás enfocando desde una visión integral. O sea, no puedes separar, efectivamente, ni el hogar, ni las discusiones familiares, porque tú nos decías, Luis, una discusión familiar esta mañana con mi esposa puede llevar a que yo tenga un día de trabajo ineficaz. Puede ser al revés también. Veámoslo en una perspectiva en circular, y puede ser exactamente al revés, un día agitado, complicado, de hostigamiento laboral, también puede darse así, me lleva más bien a llevar o a ir a la casa o ir al hogar completamente contrariado, con los problemas, es muy difícil separar. Exacto. Hay empresas que incluso, entendemos, tienen una línea telefónica habilitada para que los trabajadores llamen y puedan tener un poco la atención psicológica en momentos difíciles o de sumo estrés, por ejemplo. ¿Sería esto un consejo a replicar? Podría ser. Lo que nosotros plantearíamos en este caso, concordando con lo que el Banco Mundial ya ha señalado y consideramos vital, es que se fortalezcan las habilidades socioemocionales en los trabajadores, que les va a permitir, ¿qué cosa? Manejar conflictos en el trabajo, en el hogar, ¿no? Porque hay una interacción, como señalaba María Jesús, ¿no? Mutua,
Por supuesto. ¿no? Exacto. Y otro tipo de habilidades, por ejemplo, negociación. Con el compañero de trabajo puedo discrepar, pero negociemos, lleguemos a algo para que el trabajo sea mejor. En el hogar también, con la pareja, con los hijos, ¿no? Que siempre hay diferencias. Y finalmente un consejo ya en el aspecto psicológico, el compañerismo, el trabajo, esa relación directa que nos hablabas, por ejemplo, del empleador con el trabajador. Y no necesariamente en la verticalidad, que eso no funciona y que ya se ha demostrado que en estos tiempos y en estos días no es lo más aconsejable. Mire, en realidad, como les decía, es importante, como tú dices, la relación, ¿ok? Por ejemplo, yo en este momento estoy bien en el trabajo, por ahora tengo estrés en el trabajo, llego a mi casa, ¿qué hago? ¿Con quién hago los platos rotos? A veces con la esposa de los hijos, ¿ok? Pues yo trabajo esos programas, ¿qué voy a hacer? Como tú dices, un efecto circular y multiplicador. Lo que yo mejoro en el trabajo, mejoro en casa. Lo que mejoro en casa, mejoro en el trabajo. Hay una relación. Sí o sí el binomio se da, ¿ok? Entonces es importante que las empresas tengan este concepto, que de repente ahora se ve novedoso, o tal vez se ve como que de repente no me convence, pero es que la realidad escuchar a sus trabajadores también, ¿no? Así como se escucha al entorno exterior, digamos, al entorno interno, quizá sería un consejo también, ¿no? Mejorar las familias de los trabajadores. Eso ha demostrado, y hay empresas, y es una buena noticia en medio de todo, que en Perú lo están ya entendiendo y lo están aplicando. Han incluido en sus programas a los trabajadores y a sus familias. Ok, yo quisiera pedirles dos, tres cositas que debe tener el empresario en estos momentos a tomar en consideración. A mí se me ocurre, por ejemplo, tiene que haber un comedor para que los trabajadores almuercen en una zona cómoda. 1. 2. Tienen que haber sillas cómodas para aquellos que trabajan frente a un computador. No sillas baratas, sino sillas cómodas. ¿Qué otros tips de esta naturaleza podríamos darle a nuestros empresarios como un consejo? Para la parte emocional, doctor, y para la parte económica. Por supuesto. A la económica. Bueno, en la parte emocional básicamente es importante la comunicación abierta, directa entre el empleador y el empleado. Decir, sinceramente, ¿no? Trabajar lo que es clima laboral, por ejemplo. Es importantísimo, ¿ok? Y sobre todo la actitud en ambas partes de resolver los conflictos. Tener apertura, la mente abierta de saber escuchar, la empatía. Dejar la verticalidad y irnos a la horizontalidad en la gestión. Muy bien. Marta. En cuanto a las empresas, una cuestión fundamental, que inviertan en su capital humano, no solamente en darles capacitaciones técnicas, sino también en promover actividades que lo integren al trabajador y su familia con la empresa, y que lo ayuden a él, ¿no?, y a su entorno familiar a mejorar sus relaciones. Esto va a llevar a que el trabajador se vea más comprometido. Entonces la inversión en el capital humano, de ninguna manera... O sea, jornadas deportivas, vacaciones útiles para los niños. Claro, exactamente. Exactamente. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado a nuestros dos invitados, al psicólogo y en este caso al economista, para darnos sus puntos de vista en ambas perspectivas. Así es. Bueno, es bueno tener el calendario de actividades de celebración familiar una vez al mes, por lo menos, una actividad, ¿no? El día de la madre, el día del padre, y que participen, ¿no? Eso es bonito. Bueno, ¿vamos a hacer una pausa? Así es, vamos a una pausa, Julio, despidiendo a nuestros invitados, el doctor Luis Ponce y la psicóloga Marta Alvarado, pero ya está listo de inmediato Robert Malga, quien nos tiene toda la información deportiva. Ya venimos.